Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad les digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, el Señor Jesús en el Evangelio dice que a esta generación no se le dará un signo, en parte porque Él mismo es el signo. Y es interesante que estaban pidiéndole al Señor que hiciera un signo, y lo tenían delante, el signo. Delante tenían lo que estaban pidiendo, un signo, que era precisamente el Hijo de Dios, Dios mismo, que se había hecho hombre en las entrañas de purísimas de María y que estaba predicando el reino de los cielos. Un signo. Y prácticamente, mis queridos hermanos, el Señor lo que dice es: a esta generación no se le dará un signo, ya que por muchos signos que se den, cuando la persona se resiste a creer, será imposible que acepte algo que se le ofrezca, un signo. Jesús es el gran signo. Jesús que murió en la cruz y que resucitó. Jesús, hermanos, que se nos hace presente en el sacramento de la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre, que se hace presente en el sacramento de la confesión perdonando los pecados, el Señor Jesús que se hace presente en su palabra que nos ilumina. Jesús entonces es el gran signo. Qué bueno que nosotros eso lo tengamos muy presente. Pero además de eso, y aquí ya me uno a lo que vamos a realizar durante este tiempo, ese comentar las apariciones de la Virgen María en Lourdes, podemos considerar este acontecimiento mariano como un signo de Dios. Continuando con las narraciones, ¿qué sucedió el 12 de febrero de 1858? La crónica básicamente lo que dice es que Bernardita en algún momento manifestó ese deseo de ir nuevamente a la cueva de Masabiel. Y la mamá todo lo tranquilizó diciendo: al trabajo, basta, ya simplemente. Eso es lo único que dicen las crónicas de ese día. Pero allí, mis queridos hermanos, es bueno que resaltemos algunos aspectos. El primero es ese deseo que sentirá siempre Bernardita por ir a la cueva de Masabiel. Cada vez que la Virgen María se iba a aparecer, ella sentía un fuerte deseo, como una llamada interior que la impulsaba a ir a la cueva, al encuentro de la Santísima Virgen María. Y eso, a lo largo de estos días, pues nos lo vamos a encontrar muchísimas veces. El deseo de Bernardita de ir a la cueva. Un segundo aspecto que podemos resaltar en este día y que nos va a acompañar
es que Bernardita nunca decía que en la cueva se le había aparecido la Virgen María. Eso ténganlo presente porque en estos días eso va a aparecer mucho. Ella nunca decía, es la Virgen María. Los que decían eso, pues era la gente, eran los demás. Pero Bernardita, la expresión que utilizó fue acueró, que prácticamente viene a significar algo así como eso, o como una mujer blanca, ¿sí? Pero ella nunca dijo, es la Virgen María. Solamente mucho después, cuando ya la Virgen dirá quién es. Pero mientras tanto, ella dice, acueró, es acueró la que se me aparece en la cueva. Un tercer aspecto, hermanos, para resaltar en este día en que no se dieron grandes acontecimientos, es el hecho de la pobreza de Bernardita, la pobreza de su familia. Y frente a esa pobreza que es paupérrima, a más de eso caídos en desgracia, porque al papá lo habían puesto preso hacía un año y prácticamente eso había limitado mucho el trabajo del papá. Es que con las apariciones ahí en Masabiel de la Virgen María, pues mucha gente quiso siempre congraciarse con Bernardita y con su familia, y mucha gente, siempre podemos decirlo, hacerlo de muy buen corazón, consagrarse en el sentido de darle dinero, de darle algún regalo, etcétera. Pero llama siempre la atención que en Bernardita había como un rechazo natural a esos regalos, a esos dineros que la gente, lo repito, de buen corazón le ofrecía, les daba. Entonces Bernardita, eso era como, digamos, como tomar una papa caliente, que ella de pronto le daban algo así y lo botaba, o sea, ¿no? Y eso es algo muy interesante, porque dense cuenta cómo las apariciones marianas no se convirtieron para Bernardita y su familia en una posibilidad de hacer dinero, de hacer prestigio, de mejorar su condición económica, absolutamente para nada. O sea, ellos, Bernardita especialmente y la familia, todo lo rechazaban, o sea, no, seguimos con nuestra vida normal. Y un último detalle para este día, dentro de este ciclo de las apariciones, es unir esto de Lourdes al Evangelio de hoy, el signo. Es curioso que frente a las apariciones de Lourdes se tendrán muchísimas personas que negarán el hecho. Hay un autor italiano, Vittorio Messori, que defiende mucho, que ha sido un gran promotor y difusor en los tiempos modernos de las apariciones de la Virgen María en Lourdes. Y él dice, sí, los que rechazan la aparición dicen, pero es que la Virgen no habló. Sí, habló. Es que la Virgen no hizo un milagro. Sí, allí está la fuente en que apareció milagrosamente. Es que no se sanó ninguna persona. Sí, se sanó una persona. Es que esa sanación no fue pública. Sí, hubo una sanación pública. Es que esa sanación no tuvo estas características. Sí, tuvo esas características. Es que la sanación fue de tal forma. Vittorio Messori llega un momento en que dice, un momentico, ya. El que quiera creer, que crea. Porque el que no quiere creer, por mucho que usted le demuestre las cosas, por mucho que le dé argumentos, por mucha evidencia científica que se pueda dar, porque eso es lo curioso, gente que pide evidencia científica, por mucho científico,
con todo lo que se le pueda demostrar. El que no quiere creer, no cree y no va a creer. Y no va a creer. Entonces, que el Señor pues nos libre también de eso, ¿no? De ese caer en la incredulidad. Más bien, como dice el apóstol Santiago en la primera lectura, siempre pedir y pedir con fe, porque pedimos y pedimos dudando. Pedir y pedir con fe, que el Señor nos escucha, que el Señor nos atiende, que el Señor nos da lo que conviene. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que se apareció allí en Lourdes, interceda por todos nosotros ante su divino Hijo Jesús. Amén.